Despierta, despierta, hijo mío. Hola, ¿cómo están? El Vía Crucis. Todos tenemos una idea más o menos de lo que es el Vía Crucis. Católicos o no, creyentes o no, más o menos sabemos de qué se trata. En pocas palabras, Jesús es condenado a muerte, lo hacen cargar con una cruz, le pegan, lo patean, lo flagelan, lo torturan, hasta que al final lo clavan en la cruz y muere crucificado. Un dramón. Pero les cuento algo. A los 3 días resucita. En fin, estuve en Tandil, exactamente acá, donde se encuentra el Vía Crucis más grande de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial. En enero del 2023 acaba de cumplir 80 años. Se puede acceder a la cruz de 22 metros de alto de modo directo subiendo 195 escalones, o si no, se puede realizar el Vía Crucis, donde hay diferentes esculturas que van representando diferentes momentos clave de todo este trayecto. Lo que hice, por supuesto, es dibujar cada una de las esculturas. Ahora bien, no representé las esculturas de un modo fiel. Traté de no dibujar exactamente lo que veía, salvo en algunas. En otras, traté de tomarlo de otra manera, de realizar un proceso algo diferente, que ahora enseguida se los explico. Acá estoy en el inicio del Vía Crucis. Voy a hacer todas las estaciones, creo que son 12. Yo la verdad tengo menos iglesia que un disco de Iron Maiden, pero bueno, creo que son 12. Voy a dibujar una por una. En realidad no sé cuántas son exactamente. Las esculturas que están en este Vía Crucis de Tandil son 14. Pero bueno, hablando con conocidos que son católicos y son practicantes, muchos dicen que son 12, o sea, todas estas etapas representadas en esculturas se llaman estaciones. Buscando en internet, la mayoría de los sitios dicen que son 14, incluso he encontrado algún sitio que dice que son 15. Pero bueno, más o menos andamos por ahí, entre las 12 y las 14 estaciones. La idea es hacer dibujos tipo bocetos de 1 minuto, 2 minutos, no mucho más que eso. Los voy a ir dibujando uno por uno, en este ambiente hermoso, con mucha vegetación. Se me viene una caminata bastante complicada hacia arriba, pero bueno, la idea es disfrutarlo, la idea es también pasear, hacer un poco de arte, y bueno, pasarla bien. Acá tengo mi cuadernito de bocetos, está nuevo, así que lo voy a estrenar ahora con la escultura de Jesús rezando, la primera estación del Vía Crucis, y bueno, a tirar las primeras líneas. Al principio, las primeras estaciones las representé de un modo bastante fiel, o sea, lo que veía lo representaba. Traté de tomarlo todo como si fuese una historia, que en realidad lo es, donde hay un principio, un desarrollo, un momento cúlmine y un desenlace. Entonces, a medida que iba avanzando por este camino, que es un camino de piedra y de tierra, en el medio de un bosque, uno va encontrando las esculturas a medida que lo transita. Las esculturas, por lo general, hay un punto donde se ven claramente. Pero como les decía recién, salvo las primeras, traté un poco de interpretar lo que significaba ese momento representado por la escultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de dibujar la escultura tal cual la veía, traté de buscar un ángulo diferente, de modo de contar algo diferente o de tener una interpretación más personal. Así que como en este caso, por ejemplo, me paré un poco en diagonal a la escultura, cerca de ella. Esta escultura representa el momento en que Jesucristo, cargando la cruz, se encuentra con su madre María. La escultura es bastante amplia, con cuerpos enteros, pero yo lo que quise representar es a María, que se vea claramente, su rostro y sus manos que se dirigen hacia Jesús, hacia su Hijo, y Jesucristo se ve prácticamente de atrás, como si uno estuviese en el lugar de Jesús. Un poco quise interpretar eso.
Lo que hice al principio son bocetos, son líneas muy sueltas y bueno, en mi taller después iba a terminar de trabajarlos. Les iba a agregar un poco de tinta, algunas manchas, como en este caso, trazos más gruesos de tinta, no solamente con la lapicera, iba engrosando algunas partes para que se destaquen, sobre todo de Jesús, que es prácticamente la figura principal de cada una de las estaciones, y después al final cubrí cada trabajo con tinta de un modo completo para después con agua y con una esponja comenzar a quitar la tinta donde quería que aflore nuevamente la imagen, donde quería que se vea más claro, donde quería que se vean las figuras y dejar un poco estas manchas, estas texturas que se logra con esta técnica más de fondo, como para también oscurecer los trabajos, darle más dramatismo. Lo que realicé fueron todos trabajos en blanco y negro, con bastante contraste. Creo que el blanco y negro contrastado ayuda a este dramatismo, a contar esta historia. Y bueno, al final volví a representar, tal vez de un modo fiel, de un modo clásico, la parte en que Jesús muere en la cruz, porque es una figura clásica, una figura que todo el mundo conoce, así que no quise improvisar con eso, no quise jugar mucho, quise atenerme a lo clásico, tratar de respetar esa imagen tan conocida, y lo mismo un poco con la piedad, que es cuando Jesús es bajado de la cruz y está en brazos de su madre, de María. La interpreté también de un modo bastante clásico, como se suele interpretar esta imagen. Estas son algunas de las ilustraciones ya finalizadas, como les decía, bastante contrastadas, bastante oscuras. Este contraste y esta técnica del falso grabado, que no es exactamente el falso grabado, pero es un poco parte de esa técnica, es cubrir con tinta e ir quitándola con agua. Eso da cierta textura que favorece al dramatismo, hasta parece sucio el trabajo, parece manchado, parece desprolijo. Incluso los primeros trazos, los bocetos que hice sobre el cuaderno, allí in situ, en el lugar de cada una de las esculturas, por supuesto fueron trazos muy sueltos, trazos rápidos, fue lo que me salió en el momento, eran simplemente bocetos, una referencia para trabajar después, y mantuve esos trazos, no los modifiqué, simplemente les agregué tinta encima, les agregué este fondo oscuro. Quise que los primeros trazos que realicé en el lugar, con la interpretación que hice en el lugar, se vieran reflejados en los trabajos finales. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Para ustedes es un clic, pero a mí me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Y si por otro lado quieren colaborar económicamente con el canal con muy poco dinero, les dejo los links por acá arriba de Cafecito y PayPal, también en la descripción y en el primer mensaje. Esto fue todo, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau.